Y el gobierno, junto al Consejo Asesor por el COVID-19, cambió los criterios para detectar casos sospechosos y confirmados. Desde ahora serán sospechosos quienes principalmente tengan fiebre sin causa evidente, síntomas de infección respiratoria y alteración aguda del olfato o del gusto. Para despejar una serie de dudas sobre este tema nos acompaña el doctor Sebastián Solar, infectólogo de la Clínica Alemana, y también abrimos nuestras redes sociales a través del hashtag Noticias24, las redes sociales de Canal 24 Horas y también de TVN, para responder, el doctor obviamente, todas las dudas y comentarios de nuestra audiencia. Doctor Solar, bienvenido a TVN, muy buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias. Lo primero, doctor, preguntarle por este cambio de criterio de los casos sospechosos. Uno como ciudadano obviamente poco entiende del tema, o obviamente ya más de 50 días uno va entendiendo ciertas cosas, pero ¿por qué se cambia este criterio? ¿Va un poco acorde conforme vamos conociendo más de este virus, en que obviamente las medidas, los criterios, los protocolos van a ir cambiando siempre? Claro, se suman algunas cosas. Ya ha pasado un tiempo la pandemia. Estamos viendo por todos los medios, en nuestras redes sociales, en nuestros lugares de trabajo, en la vida diaria, que se habla todo el tiempo coronavirus. Y junto con lo que hemos aprendido del lavado de manos y de distancia social, del uso de mascarilla, hemos visto cómo han evolucionado algunas cosas. Dentro de ellas, lo dinámico que ha sido definir un caso, y la idea es ampliar a que más gente pueda, teniendo pequeños síntomas o que parecieran no ser de más severidad, como son la pérdida del gusto y del olfato comparado a tener dificultad respiratoria, y permitir que puedan consultar y acceder al test para confirmar o descartar, ¿doctor?, la sospecha diagnóstica. Sí, justamente respecto, ¿sí?, a lo que ya se estaba haciendo ahora, por ejemplo, para un ciudadano explicarle cuáles son los criterios que se estaban adoptando hasta quizás hoy día, que es un poco el corte que hace el ministro de Salud, y lo que se va a empezar a implementar ahora. ¿Cuáles son los cambios quizás más notorios, sensibles, que sea una persona común y corriente que vaya a la clínica, al hospital? Bueno, sobre el pilar de los síntomas respiratorios clásicos, ya sea gripales o de resfrío y de insuficiencia respiratoria, que son esta dificultad para respirar, coloración azul de los labios, se añade como síntoma gastrointestinal el de la diarrea, y como síntoma adicional la pérdida de olfato o pérdida del gusto en forma aguda o abrupta. Eso nos permite incluir en la definición de caso a gente que hasta el momento no ha calificado para ello, y de esa manera testear más gente, identificarlo, permitir su aislamiento y permitir el aislamiento de sus contactos, y con ello tener un rol muy importante de evitar que se exponga más gente a ser contagiada. Doctor, preguntarle también otra discusión, otra polémica también, son los famosos estos carnet COVID. En algún minuto el ministro, cuando se lanzó a principios de abril, incluso se hablaba de un carnet de inmunidad. Ahora se está hablando de un carnet de alta. El intertanto se decía, la inmunidad va a durar más o menos un año. ¿Hay inmunidad por el tema del coronavirus? Porque la OMS y ningún experto que uno lea en el mundo, nadie concluye que porque uno haya tenido el coronavirus va a estar inmune después. Es una pregunta de sumo interés, y es muy importante la prudencia y la educación continua, por un lado hacia la comunidad, pero también de quienes asesoran, de quienes toman decisiones, de seguir estudiando y viendo las cosas que se van publicando frecuentemente, en la que estamos viendo cuánto es capaz de detectar los test de anticuerpos que producimos, si estos son protectores o no, y cuánto tiempo dura. Entonces es cierto que mucho de eso está en desarrollo, y que lo que podemos establecer y compartir es que hay tiempos después de que se inician los síntomas o después de que finalizan, en los cuales uno puede considerar que deja de contagiar, pero que otro tema aparte y que está en desarrollo y que estamos viendo que se van tomando medidas de cautela y de ir pescando información nueva que es disponible, que nos permita decir si vamos a tener inmunidad que nos proteja, y luego, que ya es una situación que requiere de más tiempo aún, entender cuánto tiempo va a durar esa inmunidad. De modo que el llamado es a estar atento a las actualizaciones de definiciones de tiempo en los cuales uno puede estar contagiando, y de las novedades que vayamos a obtener desde el mundo científico respecto de la presencia de anticuerpos efectivamente protectores y bajo qué forma van a poder ser pesquisados en algún momento. Por ese mismo punto, doctor, y después vamos a ir justamente a las preguntas de nuestra audiencia, ¿es útil derechamente hoy día? Como lo dice usted, todas las informaciones van cambiando, las investigaciones van avanzando, día a día nos vamos enterando de elementos nuevos. ¿Es útil entonces, con esa consideración, tener un carnet COVID? O sea, si se va a definir un mecanismo por el cual, si a mí yo voy por la calle y me controlan y yo quiero demostrar que estuve guardando cuarentena y que ya cumplí con los tiempos, de ese punto de vista sí tiene una utilidad tener algo que lo certifique. Ahora, desde el punto de vista de considerarme con absoluta inmunidad o que por ello pueda descuidar las medidas de distancia social y protección, puede ser contraproducente.
Estamos conversando con el doctor Sebastián Soler, infectólogo de la Clínica Alemana. Doctor, abrimos nuestras redes sociales, hashtag Noticias24, todas las preguntas de nuestra audiencia. A ver, aquí nos pregunta Tomás Alberto. A ver, mi esposa tiene esclerosis múltiple y asma. ¿Qué tan riesgoso es para ella el coronavirus? Bueno, el coronavirus para gente que tiene enfermedades crónicas y enfermedades respiratorias, dentro de la que está el asma, tiene riesgo de tener manifestaciones más serias, ¿ya? O de presentar un cuadro grave. No es sinónimo de que por tener esas enfermedades sí se va a desarrollar un cuadro más severo. Y va a depender de su enfermedad neurológica de base si ella recibe medicamentos que bajen sus defensas, que pudiera estar también con otro criterio más que la haga ser parte de una población vulnerable. Doctor Solar, seguimos revisando otras preguntas que nos llegan a través del hashtag Noticias24, a través de las redes sociales de Canal 24 Horas. Aquí nos pregunta Fernando, doctor. Para volver al trabajo me piden un examen PCR para demostrar que estoy negativo. Sin embargo, en el hospital me señalan que solo emiten un certificado de alta, pero que aún no me lo envían. Bueno, lo que se hace ahora es que de momento, y esto es de público conocimiento, en la página de la sección de coronavirus del MinSal, existen los criterios en los cuales una persona se considera que deja de ser contagiosa para retornar. Y efectivamente lo que se le podría extender de parte de su médico tratante es el certificado que diga de cuándo partieron sus síntomas, de cuándo se testeó y se confirmó su caso, o de cuándo se fue de alta, y a partir de ahí hacer el conteo de ese plazo de 14 días. El realizar test PCR para garantizar que uno puede volver no está dentro de esos lineamientos y exigencias. El test de salida famoso. ¿Perdón? El test de salida famoso que hace muchos días incluso el mismo ministro Mañalich no lo recomendó. Claro, lo que pasa es que no está dentro del lineamiento en este momento, ¿ya? Una de las cosas importantes respecto de aumentar el acceso a test y testear a más gente tiene relación con pesquisar a gente con síntomas más leves que en otro momento hubieran sido omitidos, y también llegar a pacientes que en la fase previa al inicio de síntomas pudieran ser pesquisados. Y eso depende de que tengamos una red de laboratorios, de acceso reactivo y de disponibilidad del test mucho más cercana. Mientras eso se va implementando, mientras vamos abriendo la posibilidad de diagnosticar precozmente más gente, vamos a tener más acceso a test, más detección precoz de casos, y en eso van los esfuerzos de abrir la disponibilidad de casos. De testeo, perdón. Entonces, en el caso del paciente que ya tuvo COVID y que está por volver a sus actividades, lo que debiera certificar es que cumplió con los plazos que están estipulados en el plan ministerial de manejo del coronavirus, y no guiarse por la repetición del test de la PCR en este momento. Estamos conversando con el infectólogo Sebastián Solar. Doctor, seguimos revisando preguntas que nos llegan a través de nuestras redes sociales. El dolor en la espalda muy fuerte, cansancio y fiebre sobre los 37,8. ¿Puede ser probable estar contagiado? Nos pregunta aquí Karen Loyola. Pudiera serlo, porque lo que describe se interpretaría como mialgias o dolor muscular, y va dentro de lo que llamamos compromiso del estado general. Hay que recordar en la lista también que está el dolor de pecho, y uno asocia que puede ser como dolor por la parte delantera de pecho con falta de aire, pero la caja torácica puede molestar en cualquiera de sus paredes, tanto en la parte posterior como anterior, ¿ya? Doctor, llegan muchas dudas a través del hashtag. Pudiera calificar con el caso. Dele nomás. No, que pudiera calificar, y lo que corresponde en ese caso es que la persona active o su vía de asistencia telefónica o concurra a su prestador y siga los protocolos de manejo, ya sea en urgencia respiratoria o salas de consulta dedicadas para ello, y acceder al test si pasando el interrogatorio y evaluación médica califica para hacer el descarte o confirmación de caso. Doctor Solar, seguimos revisando otras preguntas que nos llegan. Nuestras redes sociales de televisión pública abiertas para las preguntas de nuestra audiencia. Nos pregunta aquí Nicolás Achondo. ¿Es más probable contagiarse si una persona está transpirada, por ejemplo? A ver, independiente de que transpire o no uno, el contacto físico es una forma de transmitir el virus. Y puede ser un contacto físico directo o a través de cosas que usamos siempre, como por ejemplo un teclado computador o un teléfono. De modo tal que cuando promovemos mantener más de 1 metro de distancia o promovemos desinfección de superficie, lo hacemos porque sabemos que las gotitas de saliva o de estornudo pueden contagiarnos, pero también porque el tocarnos puede hacerlo, independiente de que haya transpiración de por medio o no. Ese es el concepto más importante. De ahí que insistimos tanto en el lavado de manos y en la distancia social. Doctor, seguimos revisando otras preguntas. Hashtag Noticias24. A ver,
Gustavo González Leighton nos pregunta, soy diabético tipo B, medicado en base a metformina. En ninguna parte dicen los cuidados especiales que debo tener, doctor. La pregunta ahí sería de vuelta, ¿a qué cuidados especiales se refiere? ¿Qué cuidado debe tener Porque justamente? Sí. Tener diabetes de base es un factor de riesgo para poder desarrollar enfermedad por coronavirus con manifestaciones más severas. Y claro, si está bien compensado, si no tiene otros factores de riesgo, si no tiene más de 60 años y desarrollar alguna labor o se desenvuelve en un área en la cual no tiene mayor riesgo de contagiar, pudiera seguir haciendo sus actividades guardando la distancia social, el lavado de manos y todos los cuidados generales mencionados. Ahora, si no fuera el caso, lo recomendable es que hable con su médico de cabecera o que pida recomendaciones al respecto y que también en su lugar de trabajo, si corresponde por edad y por enfermedades de riesgo, que también acuerde las condiciones que tiene para poder hacer teletrabajo o para no acudir presencialmente a su lugar de labores como una medida de autocuidado. Seguimos respondiendo a preguntas de nuestra audiencia a través del hashtag Noticias24. Estamos junto al doctor infectólogo de la Clínica Alemana, Sebastián Solar. Aquí nos pregunta Cami, doctor, ¿la lluvia ayuda o no a la propagación del COVID-19? Buena pregunta. Se ha hablado harto de los factores climáticos. Para nosotros lluvia lo asociamos a frío. En la medida que estamos más hacinados o congregados o que podemos ventilar menos nuestros ambientes, pudiéramos tener mayor exposición y riesgo de contagio. Ahora, que llueva es una situación climática bienvenida en medio de sequía, porque harto mal que nos vendría no tener reservas de agua en medio de esto, pero la verdad que claro, con el frío, con la aglomeración de gente y con la disminución de la ventilación, efectivamente una medida que pudiera facilitar la propagación del virus. Doctor Sebastián Solar, infectólogo de la Clínica Alemana, muchas gracias por esta conversación con TVN y Canal 24 Horas. Muy buenas tardes. Gracias a ustedes, buenas tardes.